Esta mañana estamos entonces con Rafael Aránguiz Muñoz, académico de la Facultad de Ingeniería, para hablar precisamente de la alerta de tsunami para Chile tras este terremoto en Rusia. ¿Qué tal, Rafael? ¿Cómo estás? Bienvenidos a NNM. Hola, buenos días. Muchas gracias por la invitación para entregar información. Muchas gracias por estar con nosotros tan temprano, cuando además sabemos que hasta muy tarde estaba llegando información importante, se ha levantado esta alerta. ¿Y cómo has visto tú el desarrollo también, las olas que han llegado, por ejemplo, y han afectado en Japón, durante la mañana ahora también en Hawái? ¿Qué es lo que pronostica también, cómo nos podría afectar a nosotros? Bueno, sí, la verdad que hemos estado atentos anoche hasta tarde, igual con colegas que trabajamos en el área hemos estado monitoreando. Y efectivamente la llegada de estas ondas a estos lugares ya, a Japón, a Hawái, de alguna manera ya nos va dando información también de Ujú, cómo podría ser el efecto en las costas de Chile. Hay algunos eventos anteriores, por ejemplo, en 1952 ocurrió un terremoto magnitud 9 en la misma zona. En Alaska también en ujú. 1964, 9.2. Entonces, esos eventos generaron tsunamis también en Japón, en Hawái, en la costa oeste de Estados Unidos. Y de acuerdo a esa información, este tsunami podría generar amplitudes menores que esos eventos. Ujú. Por ejemplo, de lo que ya se ha visto en Hawái, se alcanzó del orden de 1,2 metros solamente ahora en este evento Perfecto. en la costa oeste de Estados Unidos de 1,5, que es bastante menor a lo que se había observado en 1952. Ujú. Entonces se espera que en Chile sea de orden de magnitud menor. Un dato Podría. importante, Ujú. por ejemplo, en 1952 con este terremoto magnitud 9 en la misma zona, en Talcahuano se midió 3,6 metros. Entonces es bastante importante esa amplitud. Ujú. Se espera que sea un poco menor quizás ahora por la magnitud también que es menor, Claro. pero el tsunami de Japón, que está, si bien un poco más al oeste, fue también magnitud 9,91, generó amplitudes de 2 metros en Talcahuano. Entonces Eh, estamos hablando de ese orden de magnitud probablemente 2 a 3 metros, incluso menor en la zona de Talcahuano. Quizás otras zonas de Chile va a ser bastante menor. Rafael, y esto para explicarlo también, en lo que eso conlleva, porque no hablamos de las olas que se ven en las películas, ¿no? Una gran ola o con lo que se llama la cresta de una ola, sino que son estos trenes, esta suerte de emoción que va avanzando, a veces con rapidez, pero que tiene, entiendo, mucha energía. Cuando hablamos de un metro o de 30 centímetros a un metro, que serían de menor intensidad, entiendo, después se habla de intensidad intermedia. ¿Cuáles son los riesgos reales también para ir entendiendo lo que pueden generar en nuestras costas? Claro, efectivamente el comportamiento del tsunami es muy distinto al comportamiento que tiene una ola típica de viento. De hecho, Claro. eh, la traducción de tsunami wave no es literalmente una ola de Ujú, tsunami, sino que una onda. Es un poco más tecnicismo quizás, ujú. pero no se habla de una ola propiamente tal. Como dice, no rompe de la misma forma, sino que es más una crecida que puede durar varios minutos. El Claro. periodo de una onda de tsunami puede ir desde los 15 minutos a los 90 minutos, por ejemplo, aquí en la bahía de Concepción. Entonces, el comportamiento es distinto y la energía no solo depende de la altura, sino que también de la longitud de onda. Ujú, Mientras más larga sea la longitud de onda, más puede penetrar en tierra, más grande ujú. puede ser la inundación. Ese es uno de los aspectos. Por eso que una ola normal de viento de 5 metros rompe y inunda solamente el sector de playa, pero una ola de tsunami de 5 metros puede inundar varios kilómetros tierra adentro. Y en Rafael, este caso, ujú. ¿sí? No, sí, continúa. Explícanos Sí, bien. te iba a decir que en este caso, si bien las amplitudes son pequeñas, los mayores efectos obviamente van a ser en la zona del lado mar, no tanto en tierra, podríamos decir, porque 2 a 3 metros está dentro del rango de las olas que pueden alcanzar cuando hay marea alta, cuando hay tormenta, por ejemplo. Ujú. De hecho, se estima que la hora de llegada al tsunami es cuando la marea va descendiendo, incluso va a ser nivel medio del mar, marea baja cuando lleguen las olas de tsunami, entonces el efecto también podría ser menor desde ese punto de vista. Y además estamos en el periodo de mareas más bajas del mes, no las Ujú. mareas más altas. Entonces, afortunadamente hay un efecto positivo para disminuir un poco ese impacto que podría tener. Pero claramente hay un efecto súper importante en la zona al lado mar, sobre todo para
los puertos, para Ujú, las caletas de pescadores, que estas olas pequeñas pueden generar corrientes fuertes que también producen impactos importantes en las embarcaciones. Entonces, ese es un tema yo creo que hay que tener más en cuenta en el lado mar y en el lado tierra, evacuar, como dice el CHOA, la zona de playa, 80 ujú, metros. Evacuar quizás a los 30 metros, sí, depende de lo que esté establecido, pero se recomienda al menos evacuar la zona de inundación, que claro. no necesariamente tiene que ser los 30 metros. Perfecto. Y en ese sentido, ¿has visto cómo ves las determinaciones que se han tomado? Ayer los alcaldes presionaban también para pedir el, la suspensión de las clases, por ejemplo, entendiendo que podría ser más fácil también la evacuación por completo. ¿Cómo has visto las medidas que se han tomado, los resguardos, el tiempo también con que se han tomado esas decisiones? Bueno, obviamente las autoridades tienen sus protocolos, tienen sus procedimientos que van a seguir de acuerdo a la información que tienen. Entonces, no, yo como académico no puedo cuestionar o analizar en detalle sus decisiones Ujú, de acuerdo a sus protocolos. Yo puedo entregar información más del fenómeno físico, pero sí es importante considerar que cualquier efecto importante en la zona de playa va a generar también una perturbación en el resto de la comunidad. ujú, Entonces, el suspender actividades, por ejemplo, en ciertas zonas, tiene sentido desde el punto de vista de la perturbación que puede generar, aunque no haya una inundación muy grande, pero ujú. sí se pueden ver otros efectos que van perturbando un poco el día a día o el normal Desarrollo. cotidiano de las personas. Y en torno a la experiencia, tenemos a Japón que ha recibido olas ya y consecuencias de este terremoto. Rafael, con un aprendizaje también que traen desde el 2011. Nosotros que tan bien preparados estamos también para tsunami, sabemos que también tenemos nuestra historia en torno a eso. Desde el punto de vista estructural también. Hace un tiempo veíamos hoteles en orilla del mar y eso fue una mala experiencia. Desde el punto de vista estructural, hay zonas que tienen un mayor riesgo evidente, por ejemplo, en el país, que podrían estar también en un mayor riesgo ahora con este tsunami. A ver, si nosotros comparamos cómo estamos preparados en general, comparado por ejemplo con el 2010, sí han Ujú, habido hartos avances, no solo desde el punto de vista del sistema de alerta que cambió, mejoró, también la preparación de la población. Recordemos que el 2010 la gran mayoría de las personas que murieron, chilenos que murieron en el tsunami, eran turistas, es decir, ujú, era periodo de verano, ¿te acuerdas? sí. Entonces había poca preparación desde ese punto de vista que se ha ido trabajando en este último tiempo. Y yo creo que se ha logrado crear más conciencia en ese punto de vista. Ahora también consideremos que tenemos varias horas, aproximadamente 22 horas de preparación desde que Ujú, ocurre el terremoto hasta que llega el tsunami a las costas de Chile. Y también hay mediciones a lo largo del Pacífico que permiten ir actualizando un poco mejor cuáles podrían ser los pronósticos para la costa chilena. No hay simulaciones en tiempo real exactas que nos digan: "No, este ocurre el terremoto y cómo va a ser en Chile". Eso ujú, no hay todavía, pero sí en base a lo que se va observando y en base a lo que se va, los eventos históricos, se puede hacer una estimación. Respecto a las estructuras, la verdad que el tsunami del 2010 demostró que si las estructuras que están bien diseñadas resisten adecuadamente el terremoto, no tuvieron problema con el tsunami. Por ejemplo, se observó eso en Coquimbo para el 2015 también y algunas ujú, instalaciones del 2010 en Talcahuano, lo que habla un poco de lo robusto que son los códigos de diseño sísmico en Chile. Entonces, quizás falta un poco combinar el diseño ujú. sismo-tsunami, pero vamos en esa línea. Hay hartos trabajos que se han estado haciendo. Perfecto, o sea, vamos en un buen camino. Acá, claro, me dicen, están en contacto siempre con nosotros, tenemos un WhatsApp disponible y nos dicen que es importante también el cómo se entrega la información. Hasta ahora hemos tenido canales oficiales bien claros también para, por ejemplo, determinar la suspensión de clases, para los anuncios que se han hecho. Pero volvamos a los riesgos. Tú me decías, me hablabas de riesgos más elevados en Talcahuano y en ese sentido, ¿cuál debería ser también la precaución que toma la gente? Estar preparado, me imagino. Se hablaba de los kits de emergencia, el estar atentos, ¿no? Al momento en que llegue la autoridad y diga,
hay que evacuar. Sí, de todas maneras, por ejemplo, cuando uno compara los efectos de tsunamis pasados en Ujú, distintos puntos del país, Talcahuano es un caso bien particular que tiene ciertas geometrías, ciertas características que le hacen muy sensible a tener estas amplificaciones. claro. Y ahora, un aspecto yo creo que es importante a destacar, que hemos trabajado en muchas investigaciones, es que la primera onda no suele ser la más grande, sino que en el caso de Chile Ujú, puede ser la segunda o la tercera, la que puede ocurrir 2 o hasta 3 horas después de llegar ujú, la primera onda. Entonces, esta alerta o evacuación preventiva puede durar varias horas, la verdad. No, claro. no porque llegue la primera onda sea pequeña, pasó el peligro, sino que hay que estar atentos varias horas Ujú, durante este proceso. ya, Y lo mismo Dichato, la comuna de Tomé, la bahía ujú, de Dichato, que también fue afectada en el 2010. Para el caso del tsunami del 2011, alcanzó hasta 4 metros en esa zona. claro. Entonces hay más o menos órdenes de magnitud que uno podría estimar, que van a ser menores a eso. Ujú, Entonces uno está atento a cuáles son las claro. localidades más susceptibles o más expuestas a esta amenaza en este caso particular. Y las comunidades, claro, también ya conocen de seguro los protocolos. Te agradecemos, Rafael, por estar con nosotros esta mañana. Rafael Aranguis, académico de la Facultad de Ingeniería, entonces, de la Universidad Católica de la Santísima Concepción, con nosotros esta mañana. Muchas gracias. Vale, gracias. Que estés muy